comenzamos, el tiempo es corto y tenemos muchas entrevistas. El doctor Juan José Ruiz Treviño nos acompaña completamente en vivo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todo el auditorio. Feliz domingo fresco aquí en Monterrey. Fresco, doctor. Prácticamente un dominguito para estar con la familia y estar escuchando Línea Médica. Doctor, platicábamos al inicio del programa, lipoinyección. Muchas personas quizás no han escuchado este término. Platíquenos, doctor, ¿quién se puede realizar una lipoescultura o una lipoinyección? ¿Es una cirugía que se puede realizar en una misma? Claro que sí, y depende cuál sea el objetivo del paciente y también del médico, porque hablando de lipoinyección, que es un trasplante de células grasas junto con células madre, sí, dentro del mismo paciente, se puede utilizar para fines regenerativos, para fines de mejorar algún tipo de contorno en el cuerpo, o incluso simplemente la otra cuestión que comentaste, la lipoescultura, es extraer esta grasa. Entonces depende cuál sea tu objetivo principal, a eso te enfocas. Se pueden combinar, sí, porque yo necesito extraer grasa para poderla reinyectar en otro sitio. ¿A qué zonas, doctor, del cuerpo se puede transferir la grasa? Esa es una pregunta en la cual creo que es la más fundamental. La gente estará preguntando cuáles son las zonas donde puedo transferir mi grasa. Prácticamente de pies a cabeza. Mira, un ejemplo. Pacientes que han recibido algún tipo de traumatismo, ahorita que estás comentando cráneoencefálico y sí, todo eso, que sufrieron una abrasión de la piel cabelluda, que les quedan cicatrices muy graves, muy fuertes, una quemadura, podemos hacer lipoinyección, trasplante graso a esa zona para regenerar un poco esa piel. Ahora, doctor, ¿tienes que tener algún sobrepeso o las personas delgadas pueden generar esta grasa para algunas partes en específico estar inyectando? Créeme que le puedo encontrar grasa hasta los pacientes más delgados. Todos tenemos grasa porque necesitamos grasa para procesar ciertas vitaminas. E incluso las mujeres y los hombres más delgados que jurarías que no les pellizcas ni un gramo de grasa, les puedes sacar lo suficiente para algún fin regenerativo. No es así para otro tipo de fines, como por ejemplo una mujer muy delgada que quiere un aumento glúteo, sí, con lipotransferencia, lipoinyección. Bueno, quizá no tenga suficiente materia prima para hacerlo. Así es. Ahora, doctor, ¿es permanente el resultado o tiene algún tipo de seguimiento? ¿Tengo que ir después de los 6 meses? ¿Es permanente, doctor? Es permanente siempre y cuando el paciente se cuide. Hay que recordar que todo esto es como si fuera una inversión, hay que cuidarla. Entonces, si se le pide que no se someta a dietas quemadoras de grasa, sí, que modere el ejercicio, que ciertos alimentos como que contengan cafeína, algún tipo de estimulante, del cigarro, todo esto lo suspenda, lo deben de hacer, porque más o menos cuando se lipotransfiere se puede quedar alrededor de un 70 o el 80% en cuanto al volumen. Esto para fines de contorno corporal. Cuando quiero para fines regenerativos, la técnica cambia un poco y me enfoco más en la regeneración lipocelular que utilizo, que es la fracción de células que se encuentra entre cada célula grasa. Son células fibrosas que se diferencian en otro tipo de células, son células madre, por así decirlas. Entonces aquí requiero de menor cantidad. ¿Y de qué depende el resultado? De lo que el paciente esté dando. Si yo necesito regenerar un músculo que se está desgarrado, que está lastimado, yo necesito que el paciente esté haciendo ejercicio para estimular esa célula madre, por así llamarla, y que se diferencie célula muscular. Ahora, doctor, ahorita que está platicando de las células madres, ¿cuál es la diferencia entre transferir grasa y aquella realizada con células madre? Toda la grasa, depende cómo se procese, contiene células madre. Sí. Pero ojo, la célula madre no es la célula grasa en sí. Las células madre son células mesenquimales que rodean cada célula grasa. Entonces hay gente que se enfoca mucho, sobre todo cuando hacemos lipoinyección facial, sí, que manejamos de tal forma la grasa que sea lo más delgadita, lo más homogénea posible para rellenar. El problema de manipular tanto la grasa es que maltratas mucho estas células fibrosas, estas células mesenquimales, y realmente no son bien utilizadas en la cara. En el cuerpo ocurre lo contrario y puedes utilizar, vamos a decir, grumos de mayor tamaño, sí, y ahí contienen mayor cantidad de células madre. No es lo mismo, no hay que confundir una célula grasa que se usa para rellenar a una célula madre que se usa para rejuvenecer o regenerar. ¿Las células madres es lo mismo que el plasma rico en plaquetas, doctor? No, el plasma rico en plaquetas
es una forma de rejuvenecer o de regenerar, pero a expensas de una célula que se encuentra en la sangre, que se llama plaqueta. La plaqueta es un tipo de célula que produce señales o factores de crecimiento que estimulan otros grupos celulares. La célula madre, como en el caso de las células mesenquimales derivadas de la grasa, lo que estaba platicando, es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula especializada. Un ejemplo, hay estudios en los que demuestran que inyectándose grasa, esto es en experimentación, no es en humanos, se puede transferir a músculo cardíaco y mediante electroestimulación se puede convertir esa célula totipotencial o célula madre, se puede convertir en una célula muscular cardíaca con actividad contráctil, con ritmo cardíaco y todo. Ok, muy interesante, doctor. ¿Cuánto dura la recuperación después de un procedimiento, doctor? Es rápida. Es un poco mayor la recuperación cuando se realiza la lipoinyección, porque la lipoinyección produce mayor inflamación que si únicamente fuera una lipoescultura, por ejemplo. Pero son personas, mientras no sean cara, porque cara ocurre mucho moretón, mucha inflamación, que pues obviamente esto evita que la persona se quiera ir a trabajar o funcionar en público, por así decirlo. Pero si es en el cuerpo, prácticamente son 3 días y pueden regresar a sus actividades cotidianas, si es un trabajo de escritorio, si es un trabajo que no requiere una actividad física ardua. Doctor, ¿y para qué pacientes es recomendado la lipoinyección? Puede ser desde el punto de vista estético, que es para mejorar contornos, por ejemplo, la mujer que quiere aumentar los glúteos de forma natural, aumentar el busto, las pantorrillas. En los hombres se hace aumento muscular de pectoral, también de glúteos, de bíceps, tríceps y demás. Pero hay un campo muy importante en la reconstrucción. Por ejemplo, mujeres que han recibido radiación por cáncer de mama, la piel queda muy maltratada, los tejidos muy maltratados, y se pueden exponer los implantes que colocamos para reconstrucción. Finalmente es nuestro peor enemigo como cirujanos plásticos, la radiación. Tenemos que lidiar con ella. Y lo que más hemos visto en los últimos años a nivel mundial es que inyectando estas células grasas con células madre, se revierte en menor o mayor medida este daño que causa, se llama radiodermitis. Es una quemadura, por así lo quieres decir, de la microvasculatura de la piel. Se hace cartón prácticamente la piel, y con esto lo revertimos. Ahorita que está mencionando las personas que han tenido o han padecido cáncer, doctor, ¿el uso de la grasa para la reconstrucción para ese tipo de personas es recomendable, doctor? Claro que sí. Hace algunos años, y estoy hablando hace quizá 6, 8 años, había debate en ciertos foros internacionales que si estas células madre podían potenciar las células malignas y demás, pero se ha demostrado que no es así. La célula madre posee una capacidad regenerativa, pero por alguna razón que no está bien entendido se diferencian hacia células sanas, no hacia células cancerígenas o cancerosas, porque la célula del cáncer se divide mucho más rápido que una célula sana. Ok. Ahora, doctor, ¿y cuando te inyectas en los senos no llega a generar algún gordito, algún absceso, la grasa como tal? Siempre puede ocurrir abscesos y todo esto, por eso tiene que inyectarlo un especialista. Es muy común que gente sin experiencia esté inyectando grasa en los senos, y pues sí, pueden ocurrir ciertas cosas, principalmente calcificaciones, que luego las pacientes se sienten como bolitas, que no les gusta, radiólogos que no tienen la experiencia de estar viendo imagen de mama y demás, se pueden confundir con algún otro tipo de lesión. Pero mientras tú vayas con un doctor, un especialista, cirujano plástico que se dedique bastante a la lipoinyección, no vas a tener ningún problema. Igual, si vas a interpretarte tu mamografía o el ultrasonido o cualquiera de estos estudios de mama, si va la mujer con un radiólogo con experiencia en mama, que cada vez hay más doctores y doctores que se dedican a esto, no debes de tener ningún problema que se confunda perro por gato, ¿verdad? Así es. Y que lo más importante, doctor, los resultados estéticos son muy buenos, ¿no? Claro, sobre todo porque son mujeres que no van a tener los problemas que les pudiera ocasionar algún tipo de implante. Vaya, se sigue haciendo principalmente el aumento de busto con implantes porque son muy seguros, pero hay mujeres
que su cuerpo ya los ha rechazado, por así decirlo, en diferentes ocasiones. Bueno, para ellas lo mejor es reconstruirse o aumentarse el busto con sus propios tejidos. Los beneficios estéticos, ahorita que estamos hablando de la lipoinyección en glúteos, ¿cuál es la comparación, doctor? La lipoinyección en glúteos con relación a los implantes que ahorita estamos hablando. Hay indicaciones muy precisas para cada uno, así a rasgos muy amplios. Mujeres u hombres muy delgadas o delgados que no tienen de dónde extraer grasa, pues no les puede hacer un aumento con grasa. El implante siempre tiene la posibilidad, hablando de los glúteos, que se desplace, que se mueva, que produzca líquido y se haga un seroma, que es un acúmulo de líquido alrededor del implante. Hay de repente videos en internet donde se les voltea a una persona el implante glúteo y se ve bastante grotesco, porque son complicaciones que pueden ocurrirle a cualquier persona que se somete a implantes glúteos. Todo esto se elimina cuando se hace el aumento brasileño, que se le llama, o que es con tu propia grasa, pero no es para todo, lo tienes que cuidar para hacerse esta grasa que no se vuelva algo grotesco, que se quede en su sitio, que se convierta en músculo. O sea, tienes que seguir ciertas indicaciones que te da tu médico. Después de la cara, las manos es la área del cuerpo donde más delata la edad, doctor. ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico para el rejuvenecimiento en las manos? Es un procedimiento de mínima invasión, se puede hacer sin cirugía o con cirugía, que consiste en la lipotransferencia. Es mejor con lipotransferencia, pero esto se requiere de entrar a quirófano. No es recomendable hacerse en un medio extrahospitalario, en un consultorio y eso, porque se puede contaminar. O sea, es tejido que estás trasplantando de un área a otra del mismo paciente. Necesitas un ambiente estéril completamente. Pero tienes la ventaja de usar la lipoinyección, que no tienes posibilidad de rechazo porque son tus propias células, y como comentábamos, es un resultado prácticamente permanente, siempre y cuando te cuides, no agarres el cigarro el día después que te hice la lipotransferencia y demás. Ahorita que está mencionando los cuidados y sobre todo dónde se tiene que realizar ese tipo de procedimientos, y gente, bueno, tan certificada como usted, doctor, le tenemos que realizar esta pregunta. ¿La lipoinyección se hace en consultorio, en quirófano, o dónde se tiene que realizar? Yo considero que lo más correcto es hacerse en un medio completamente controlado y estéril, como es un quirófano. Y estoy hablando de un quirófano hospital, porque finalmente yo puedo acondicionar cualquier cuarto del consultorio como si fuera un quirófano y sacar el permiso correspondiente, pero no reúno los requisitos para optimizar, vamos a decir, un procedimiento como esto, que finalmente es estético. Sí, es estético al fin de cuentas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, doctor, de la lipoinyección facial en específico? Ahorita nos está platicando algunas, pero la lipoinyección facial me imagino que es de las más solicitadas, doctor. Curiosamente aquí en México no. Y fíjate que no, porque es muy tardada y esto impacta en costos de quirófano y demás. Y es poca gente la que tiene mucha experiencia en lipoinyección facial. En Estados Unidos, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con un cirujano plástico que se dedica única y exclusivamente a hacer lipoinyección facial. Está en Nueva York. Y él realmente tiene la ventaja que maneja puro paciente de lipoinyección facial. Eso no ocurre aquí. Entonces, ¿por qué no? Porque es un procedimiento costoso, porque es un procedimiento que causa mucho edema, mucha inflamación después de hacerse, y son a lo mejor mujeres y hombres que se tienen que esconder 2 semanas del trabajo y todo. Y hoy día sabemos que tenemos que trabajar. Es raro el que puede quedarse 2 o 3 semanas en su casa encerrado y sin impactarle en el bolsillo, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, doctor, ¿y existen personas que no son candidatas a este tipo de procedimientos? Así es. Hay hombres y mujeres que definitivamente tienen alguna condición, alguna enfermedad que no está controlada en ese momento, algún problema de coagulación, pues no sería muy prudente operarse, incluso para fines reconstructivos. Vamos a suponer una mujer que se le dio radiación en su reconstrucción de mama, en su cirugía y todo, que tiene la piel muy maltratada, no es urgencia de colocarse la grasa. Si no se ha controlado el cáncer, por ejemplo, le regresó, está activo, no es prudente estar inyectando grasa en ese momento. Hay que enfocarnos, el grupo de especialistas, en resolverle el problema actual. La persona que se va a someter a este tipo de procedimientos, doctor, tiene que tener un cuidado antes y después del mismo. Así es, principalmente los fumadores, gente que se exponga mucho al sol, que haya tomado
los días cerca de su cirugía y todo, medicamentos como aspirinas, ginkgo biloba y todo eso, bueno, hay que suspenderlos y todo. Algunas vitaminas revierten cierto daño ocasionado por radicales libres y otros elementos nocivos. Entonces sí hay que tener cierta preparación, pero no es para todos. Hay gente que llega en perfectas condiciones y sus estudios y todo están todo en orden y se puede hacer. Doctor, a la gente que está sintonizándonos y que, bueno, le parece interesante este tipo de procedimientos estéticos, ¿qué le puede recomendar? Les recomiendo que siempre busquen cirujanos plásticos certificados que tengan experiencia en lipotransferencia. No todos manejan la grasa de la misma manera. Vamos a decir que ahora sí, la lipoinyección, hay muchas formas de hacerlo. Hay que ver qué es lo que estás buscando y ver que tú y tu cirujano hablen el mismo idioma, que se entiendan. Si no le entiendes, pregúntale hasta que estés satisfecho con lo que te está diciendo. Así es, doctor. Es un procedimiento estético, como usted lo menciona, pero que tiene que tener sus cuidados. Definitivamente. Así es, doctor. Y sin duda alguna es un tema que nos abre un poquito la perspectiva con relación a los tratamientos estéticos, doctor Juan José Ruiz Treviño. Platicamos los teléfonos de contacto del doctor: 2087-0484, está en Calzada del Valle 400 Oriente, Mall del Valle, piso 8, suite 801, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Repito los teléfonos de contacto: 2087-0484, doctor. Como siempre, interesantes los temas y sobre todo muy informativos, y recordándole a la gente que es muy importante la especialidad de usted y sobre todo saber con quién estoy acudiendo y que sea un especialista certificado. Definitivamente, y los invito a que nos manden todas las preguntas y temas que quieran que tratemos para nosotros a la brevedad posible darles respuesta. Gracias, doctor, sin duda alguna muy interesante el tema. Vamos al primer corte, estamos retornando con el doctor David Tovar Flores, neurocirujano, para tratar el tema del día de hoy, y en un momentito más estamos retornando.